Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al episodio número 5 de El Pórtico. Disculpen estas fachas de hoy, yo siento que se me ve. Justificándome de inicio, entrando y justificándome. Disculpen las fachas de hoy. Hoy siento que no he dormido, pero el día de hoy tenemos preparada una entrevista súper buena. Hoy tenemos a una invitada de lujo, como todos nuestros invitados. Ella es Marcela Dolores Guerra Osorno y es una feminista datera y obviamente nos va a dar datos súper buenos del feminismo, pero para todos, o sea, para que todos lo entendamos. Este es nuestro episodio número 5. Bienvenida, Marcela, al Pórtico. Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Tu pórtico. Mi pórtico. Sí, puedes venir cuando quieras, aquí eres bienvenida. Muchas gracias. Y de hecho puedes invitar a más amigas, ya Claro que sí. afianzando las siguientes entrevistas. Sí, claro que sí, por supuesto. Oye, cuéntanos un poquito, ¿sabes qué pasa? Que la gente por lo regular, cuando alguien menciona que una mujer es feminista, se espanta. Yo creo que ahorita en este momento, quien esté viendo el episodio es feminista. Te va a sacar el pañuelo, te va a armar una manifestación y cosas así, ¿no? ¿Qué nos pudieras tú platicar de tu camino y de tu aprendizaje dentro del feminismo de una manera que la pudieran entender desde mujeres, hombres, niños, niñas, niñes? Pues creo que el camino de cada persona es distinto, como en distintos temas. Y a veces en el feminismo, pues lo personal es político y en ese sentido realmente yo llego al feminismo después de tener a mi hija en 2011 y en ese entonces yo estaba trabajando en el Consejo Estatal de Seguridad Pública y cuando la tengo a mediados de año, pues voy a mis 3 meses de descanso y cuando regreso empieza los primeros momentos de confrontación personal en los que lo que a veces ves en programas, en revistas, comentarios o libros, pues se vuelve una realidad. Personas, compañeros o compañeras de trabajo que me preguntaban que quién estaba cuidando a mi hija. Y evidentemente, bueno, si estaba físicamente en mi trabajo, alguien tenía que estarla cuidando. Sí, claro, sí, obviamente. Entonces, la pregunta era como bastante sutil, pero fuerte, ¿no? Claro. ¿Quién está cuidando a tu hija, no? Sí, claro. ¿Por qué estás aquí, no? Sí. Y otros comentarios, tu mamá te la cuida. Pero nunca aparecían como estas otras figuras de tu esposo. ¿Qué onda con el papá? Sí, exactamente, todo lo que significan los cuidados y todas las redes que necesitamos para cuidar a alguien, ¿no? Entonces empiezan estos primeros como momentos de confrontación personal y siempre me ha gustado tener como respuestas a través de la academia. Recuerdo que a los primeros meses que regreso a mi trabajo, mi entonces jefa me dice que hay un curso en la coordinación de comunicación con perspectiva de género por parte del gobierno y que fuera. Ajá. Entonces me acuerdo que fui y eran viernes, eran poquitos viernes, pero era saliendo del trabajo y empiezo a ver yo, habían invitado a una académica de la UNAM, excelente, y empiezo yo a cuestionarme desde otra perspectiva mi maternidad. Ajá. Eso me dejó como la cosquillita y entonces yo decidí buscar respuestas haciendo una maestría en políticas públicas y género. Y lo que yo estuviera viviendo, yo quería nombrarlo, sí, porque no tenía yo las palabras. A veces hablamos de discriminación, de patriarcado, de cuidados, pero a veces no sabemos lo que implica, ¿no? Uh-huh. Y yo sí quería tener el vocabulario para saber exactamente cómo estaba viviendo yo esta experiencia y nombrarla. Entro yo a la maestría en políticas públicas y género y es una experiencia a título personal que me abonó muchísimo. Me dio muchas respuestas, pero también muchas otras preguntas. Sí, porque es el inicio. Sí, claro. Y es cuestionarte desde la teoría, ¿no? Obviamente
no nada más eran los libros, sino los docentes y aparte la misma experiencia de convivir con otras compañeras con distintas experiencias, quienes llegaban porque querían crecer profesionalmente, quienes llegaban porque también buscaban respuestas, quienes llegaban porque necesitaban cuestionar desde una metodología ya más teórica y pues todas por alguna razón, ¿no? Y empezamos como esta cuestión de aprendizaje mutuo. Terminó la maestría y específicamente me empezó a llamar la atención el tema de la estadística y de la evidencia, porque a veces hablamos de política pública, pero esta política pública como la solución a un problema que es público, pero para poder demostrar que es público, tienes que mostrar evidencia de que no solamente le sucede a una persona, a dos o a tres, y que aparte es sistémico. Es decir, por qué le está ocurriendo de manera diferenciada a las mujeres con ciertas características o a quienes se identifican como mujeres o grupos minoritarios, Sí. ¿no? Y cómo demuestras con estadística que es cierto. Entonces, me interesa más como la primera parte de la política pública, como la primera etapa de evidenciar algo, al margen después de diseñar una política pública y una solución. Entonces, después de la maestría en políticas públicas y género, quise estudiar una segunda maestría en ciencias en estadística. O sea, tú dijiste ya, yo ya me voy a meter de lleno en esto. O sea, Sí. como que destapaste un poquito y te seguiste. Sí, porque aparte hay distintas ramas, ¿no? Ajá. Hay compañías que se dedican a la economía, a las finanzas, hay quienes se dedican a administración pública, quienes elegimos, bueno, estadística particularmente, entonces hay muchísimas ramas. Sí. A mí la verdad lo que me gustó era poder evidenciar y que el día de mañana si alguien me cuestionaba, bueno, pero es que también a los hombres los matan o a los hombres los asesinan. ¿Cómo tener la evidencia de decir sí, pero Aquí es de está. forma distinta, Claro. ¿no? Lo que le sucede a los cuerpos de los hombres es distinto a cómo se encuentran los cuerpos de las mujeres cuando las asesinan, ¿no? Y la violencia que sufren antes de ello es de manera diferenciada. Y así con otros grupos minoritarios, ¿no? Pero empezarlo a demostrar con estadísticas. Sí, claro, es decir, pero mira, aquí están Sí. los números. Ajá. Sí, entonces quería yo tener ya en ese entonces, ya no era como respuestas para mí nombrar ciertas experiencias, sino entonces sí ya tener como las bases teóricas de la estadística para poderlo conjuntar con la política pública y género. Entonces ha sido como un camino personal, político, pero así más o menos fui llegando. Porque justamente recuerdo que una compañera feminista también en algún momento me decía, tú no aprendes con las historias de los demás, las tomas en cuenta, ¿no? De otras mujeres, pero tú te vuelves feminista por tus propias, por tu propia convicción, por tus propios problemas, por tu misma historia, ¿no? Claro. ¿Cómo fue contigo? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué pasó de niña? ¿Cómo desde pequeña a lo mejor tenías varias dudas? Porque por lo que veo eres como de buscar y buscar respuesta, buscar respuesta. Pues realmente de niña, digo, aparte me parece que tuvimos unos años, quienes somos de la generación de los 80s, que no se nombraba el ser feminista, ¿no? Ahora me gusta que se escuche más, ¿no? Entre las niñas, entre las adolescentes y obviamente, bueno, lo que dicen de las olas, ¿no? Hay momentos en los que hay lucha y no lo podemos negar que tiene muchísimos años, ¿no? Pero de chiquita yo sí podría decir que quizás no me identificaba como tal. De hecho, creo que pasé lo que muchas compañeras luego platicando con ellas, que tendía a irme más como a los grupos de los hombres y no tener como grupos de amigas. En los deportes, pues me gustaba hacer deporte con los niños, ¿no? Entonces no podría yo nombrar como que una experiencia en la que yo me asumiera como con esta perspectiva. Sí tuve una figura muy fuerte de, no me gustaría ocupar la palabra líder, pero sí alguien que sabía coordinar y tener como un rumbo, mi mamá. Y de hecho, cuando yo hice la maestría en políticas públicas y género, yo ya tenía esta cosquillita de querer ver el tema de la discriminación hacia las mujeres en puestos de toma de decisión. Porque cuando la maestría la hice ya a mis 25 años, que ya había nacido mi hija, cuando yo tenía 18, 19, que estaba yo en la prepa,
mi mamá asumió la dirección de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana. Okay. Y fue la primera mujer. Después pasaron muchísimos años y apenas ha habido otra mujer en la Facultad de Medicina. Pero era la primera mujer que llegaba a la dirección de la Facultad de Medicina. Y yo recuerdo que identifiqué perfectamente, y quizás no lo nombraba yo como una discriminación, pero sí como una injusticia. Sí, claro. Y hacia una mujer por ser mujer, ¿no? Te contaba lo claro, que le pasaba. Ella, antes de llegar, intentó, ahora sí que concursó por la dirección, y llega a la terna y llega con la mayoría de los votos. De hecho, después eso lo tomé como mi tema de tesis, para ver si estadísticamente era cierto lo que me estaba diciendo, y comprobé que sí era cierto. Porque me dice que generalmente quien tiene la mayoría de los votos es a quien designa eventualmente el rector o la rectora de la UB, como en un afán de legitimar lo que los docentes están la votando, elección, ¿no? Sí. No necesariamente votan siempre por quien, o designan a quien mayores votos tuvieron, pero la mayoría de las veces sí, y lo comprobé después en mi tesis. O sea, casi siempre los rectores, quienes estén en la UB, respetan quien haya tenido el primer lugar en la terna, en votos, esa es la persona que eventualmente van a designar. Pero antes de designarla hay una entrevista, después de la votación. Entonces, ella concursa en una primera ocasión, y queda en la terna, en el primer lugar, con la mayoría de los votos por parte de docentes. Y cuando llega la entrevista, recuerdo que, ahora no nombraré, por cierto, pero sabe quién es. Lo sabremos. Pero cuando la entrevistan en ese entonces, un hombre le pregunta, que después, por cierto, fue muy amigo de ella, le pregunta, bueno, ¿cómo le vas a hacer si llegas a ser designada directora de la Facultad de Medicina? ¿Cómo le vas a hacer con el cuidado de tus hijas? Tienes 2 adolescentes. ¿Vas a tener tiempo o cómo te vas a administrar, ¿no? Eso me lo cuenta mi mamá cuando regresa, y pues evidentemente sus frustraciones en casa, y le dijimos, ¿cómo te fue? Pero sus frustraciones eran, ¿qué voy a hacer justamente con mis adolescentes, no? Pues más que nada le dio coraje la pregunta. ¿No? O sea, no lo tomó como tiene razón. Respondió la pregunta, porque en ese entonces, pues en esos años, realmente no te cuestionas más allá de. Ella tenía un plan de trabajo, y la entrevista en teoría tenía que ser en virtud de, de su plan de trabajo, ¿no? Y le tenían que hacer cuestionamientos respecto de, bueno, esto dices que vas a hacer, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, evidentemente, ¿cómo lo vas a implementar? Y cuando ya llega a esa entrevista, no le cuestionan sobre su plan de trabajo. Una de las preguntas fue que cómo le iba a hacer si llegaba para cuidarnos, ¿no? Y ella responde a la pregunta, y ya después, cuando llega a la casa, dice, creo que me fue mal, ¿no? En la entrevista. Y nos empieza a platicar. Y yo recuerdo, y porque hago como esta distinción entre cuando tenía yo 18 años en la prepa y cuando ya decido estudiar la maestría a los 25, pero ya desde los 18 tenías a esa mí inquietud. se me hacía injusto, ¿no? ¿Por qué te preguntaban eso y por qué no te preguntaban de tu plan de trabajo si evidentemente la vacante es para la dirección de la facultad y no es para ser madre del año? Sí, ¿no? Sí, claro. Entonces, evidentemente me llamó la atención, se me hizo muy injusto, y al final ella no queda en esa ocasión como directora. A ella la designan en un segundo momento, en donde se vuelve a concursar la dirección, vuelve a hacer todo ahora sí que todo el trabajo, tiempo después, un par de años después, vuelve a concursar, vuelve a quedar en la terna, vuelve a tener la mayoría de los votos, pero en esa ocasión ya la designan como directora, ¿no? Y cuando yo entro a hacer la maestría en políticas públicas y género, yo tenía interés en estudiar si efectivamente había una diferencia en la dinámica de quienes ejercían como directoras en una facultad a quienes ejercían en la dirección siendo hombres. ¿No? ¿Y qué te decían los números? Fui a hacer entrevistas a directores y directoras, saqué una muestra y salía una frustrada, ¿no? Porque decías, bueno, eventualmente yo voy a trabajar y eventualmente yo aspiro a un puesto de toma de decisión, y evidentemente estas van a ser las limitantes que voy a tener en mi ámbito laboral, ¿no? Y cuando yo les preguntaba, por ejemplo, a las mujeres cuál era su dinámica y su rutina,
pues había discursos desde, bueno, o testimonios desde directoras que decían, yo dejo la comida hecha desde muy temprano, ¿no? Una noche antes yo lavo, plancho y dejo toda la ropa lista, ya hice las tareas con mis hijos, es decir, efectivamente había una doble o triple jornada de trabajo, sí, ¿no? sí, Y era evidente, ¿no? Y en unos puestos de toma de decisión. Y entonces veías esa parte, pero también me tocaba cuando le preguntaba a los directores y era una versión distinta, ¿no? Realmente había menos horas. Y no hablaban Exactamente. de ese tema. Había menos horas, le dedicaban menos horas. Descubrí que, y efectivamente solo vi después en un libro, pero en la vida real, pues, o ya casos como más locales, dices, es cierto, ¿no? Lo que te están diciendo en el libro. Cuando entrevisté a los directores, hubo 2 casos en donde había mayor probabilidad de que hicieran labores en el hogar o que estuvieran más inmersos en la educación de sus hijos o hijas, pero esto tenía que ver con que o eran viudos o su esposa estaba enferma. Entonces, solo así había una mayor participación, no voluntaria, sino porque las circunstancias sí los llevaba de una mayor participación en el hogar, ¿no? Pero no se los cuestionaban tampoco, o sea, no era como de, a ver, vamos a ver si te damos un trabajo o alguna dirección, algún puesto, pero a ver, cuéntame qué haces en tu casa, ¿no? No, hacían roles, pues sí, como esta doble o triple jornada de trabajo. Y aparte, incluso las críticas. Hubo casos en los que los mismos directores, pues en la confianza de la entrevista, sí me decían, bueno, y es que aparte, por ejemplo, las mujeres directoras tienden a ser más intensas, ¿no? Ay, más exageradas. Ay, me está dando. Y, bueno, y daban ejemplos, ¿no? O sea, sin tapujos. Sí, sí. Sí decían, por ejemplo, la directora de la facultad de tal, ¿no? Sí, Yo venía sí, de sí. entrevistarla. Sí, sí, sí. Entonces, pero no sabían, por ejemplo, toda la jornada de trabajo que habían hecho las directoras, a diferencia de ellos. Sí, ¿no? claro. Entonces, también, por ejemplo, vi que efectivamente el tener la mayoría de los votos te daba mayor probabilidad de ser designada. Con eso como que limé asperezas, dije, bueno, ya, un poco lo que me decía mi mamá, pues tenía razón, ¿no? Pero pues empiezas a ver como estas diferencias en cómo ejercen como estas direcciones y evidentemente, bueno, ocurren otros trabajos, ¿no? ¿Crees que ese momento fue cuando inició esta chispita en ti? ¿O hubo algún otro momento antes, más joven, quizá en algún momento en la adolescencia? No lo podría identificar así. Digo, 18 todavía sería considerada como adolescente, pero quizás ya sería como al final de. Ese recuerdo sí lo tengo muy presente y muy presente de que no lo pude nombrar como tal, ¿no? O sea, solamente la palabra que se me venía a los 18 años era que no era justo. Simplemente pude decir eso, o sea, no se me hace justo que te hayan hecho esa pregunta porque evidentemente no se le hicieron a los hombres. Ya obviamente después empiezas a tener como más vocabulario como para poder nombrar esa experiencia. Pero yo creo que sería ese momento. Y bueno, ya después cuando nació mi hija. Cuando niña que tenías o que ahora quizá eres más consciente de que tenías mayor relación con niños o con hombres, que quizá te llevabas mejor o que jugabas más con niños, por ejemplo, nunca hubo algún momento en el que alguien pues hiciera comentarios malos hacia ti, como decir, es que pues mírala, ella no es una niña, ¿no? Porque ve, está juntándose solo con los niños o no se cuida, no sé, ¿no? Pues no, de hecho, la verdad es que era una escuela con grupos pequeños, entonces, y nos conocíamos desde la primaria y así nos fuimos hasta la secundaria. Ya después, a partir de la prepa, fue que empecé a tener como muchas amigas, mujeres, y me sentía yo más cómoda, ¿no? Pero yo creo que sí, no me lo cuestioné. Ahora puedo empezar como a ver las experiencias que tenía y obviamente en cómo educo a mi hija, soy más cuidadosa, ¿no? O sea, sí le puedo yo decir, ten confianza en las mujeres, ¿no? Porque a veces nos enseñaban eso de niñas, ¿no? ¿Cuántas veces no escuchábamos que somos muy conflictivas, sí, claro, ¿no? Y que una mujer pues traiciona a otra mujer. Sí. Y pues uno lo cree porque eres chiquita y porque te la lo están peor diciendo enemiga personas de una adultas. mujer Exactamente. es otra mujer. Claro.
Claro, y pues uno está chica y lo escucha de personas con autoridad, papás o mamás, autoridades escolares, entonces uno lo va creyendo, ¿no? Y sin darse cuenta, porque no era algo que yo eligiera como tal, llevarme más con niños que con amigas, ¿no? Pero ahora, bueno, sí darle esa confianza a mi hija, ¿no? Y de ir tejiendo esas redes. Actualmente, ¿en qué estás trabajando? Sabemos, bueno, ya más o menos nos dijiste qué es, más o menos, qué es una feminista datera o por qué eres una feminista datera. Me gustaría que hicieras un mayor énfasis o que trataras de explicar un poquito más cuáles son las bases de datos que estás manejando, por ejemplo, ahorita. Bueno, primero, y porque también eso luego me lo han preguntado mucho sobre qué o por qué me asumo como feminista datera, es un movimiento que se acuñó como tal en 2020 con la publicación de un libro que se llama igual Feminismo de Datos, en inglés, y lo escribieron dos científicas de datos, Catherine de Ignacio y Lauren F. Klein, y ellas acuñan el término de feminismo de datos, aun cuando todas sus bases y todos sus antecedentes son la estadística con perspectiva de género, que eso tiene muchos años. Sí. El punto de quiebre en el feminismo de datos es no solamente hacer análisis de datos con perspectiva de género, sino asumir que la ciencia de datos es una herramienta que nos da poder y que sí importa quién analiza los datos, por qué los analiza y desde qué perspectiva los está analizando. Entonces, sí es importante saber quiénes realmente están haciendo en grupos la mayoría de los análisis estadísticos, porque eso trasciende en el análisis de las bases de datos. Desde quién diseña un cuestionario, impacta en qué tipo de información vamos a recolectar, ¿no? Si no preguntamos ciertas categorías en un instrumento de recopilación de información, pues no se van a ver reflejadas después y no podremos hacer análisis con perspectiva de género, ¿no? Entonces, el feminismo de datos viene a ser como este punto de quiebre en donde ya no basta hacer simplemente los análisis con perspectiva de género, sino activar, ¿no? Y tomar como esa herramienta de poder y empezarnos a cuestionar estos análisis. Empezar incluso a cuestionar otras bases de datos, ¿no? Cuestionar desde dónde se están ubicando y con qué propósitos se están haciendo. Entonces, muchas compañías a partir de 2020 con esta publicación nos empezamos a asumir como feministas dateras. Las bases que manejo principalmente, y bueno, eso ya tiene desde el 2012, más o menos, es sobre violencia contra niñas, adolescentes y mujeres. Muy bien. Y recientemente ya sobre violencia política contra las mujeres en razón de género, sobre participación política de las mujeres, precisamente porque estoy en el OPLE Veracruz y me ha interesado ese tema, ¿no? Como llevar el tema de violencia ya a otra rama más específica de violencia política. ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita en el OPLE? ¿Cuál es tu trabajo ahí, digamos? En el OPLE, y bueno, me gusta comentarlo porque entré por una convocatoria de servicio profesional electoral nacional. ¿Tiene como 2 años más o menos? 2 años. Sí. Tiene 2 años que entré y me gusta decirlo porque incluso ahí luego hay mofa al respecto porque entré en una convocatoria exclusiva para mujeres como una acción afirmativa. Para mí es de muchísimo orgullo porque ha sido una lucha por conseguir esos espacios. Sí. Entonces, a veces hay mofa de quienes dicen que es una convocatoria rosa, de que es una convocatoria pues más o menos, pero pues realmente es una convocatoria exclusiva para mujeres. Actualmente estoy como coordinadora de participación ciudadana en la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Son nombres muy largos, porque pues, sí, pero estoy como coordinadora de participación ciudadana. He podido tener la oportunidad de ir tejiendo incluso redes con alianzas estratégicas y ya con esta visión del feminismo, trato de que se hagan alianzas con colectivas y con compañeras que tienen este trabajo en Veracruz desde el feminismo. Sí buscar que tengan como esta perspectiva, para mí es muy importante, para vincular precisamente al OPLE con la ciudadanía desde ese enfoque. Lograr tejerlo debe ser muy importante porque justamente hay muchas mujeres que buscan estos espacios de elección y que lamentablemente ha habido muchísima violencia en contra de las mujeres que buscan llegar, digamos, a estos cargos o de alguna otra forma, ¿no? No sé qué es lo que hayas visto
ahorita que has estado ahí? Me tocó, por ejemplo, hacer un análisis de datos porque hay un registro nacional de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género. Sí. Y en estos análisis, por ejemplo, lo que veíamos eran las sentencias en donde, o las resoluciones, en donde ya identifican que sí hubo violencia política y qué tipo de violencia hay. Algo que obviamente de lo que no somos ajenas, y si venimos aparte del análisis de violencia contra las mujeres, es que una de las principales violencias es psicológica, sí. ¿no? Hay muchos casos también de violencia psicológica y sexual, ¿no? Uh-huh. Cómo a veces se busca dañar la imagen de una candidata desde una connotación sexual, sí. ¿no? Entonces, creo que me ha ayudado mucho el conocer primero de violencia en general, sí. porque no podemos decir nada más hablo de violencia política porque es en un contexto de violencia en general, sí, es en amplio. Una entidad que ha sido violenta contra las niñas, adolescentes y mujeres, ¿no? Entonces, sí, las mujeres sufren esta discriminación cuando empiezan a ponerse en el foco y en la arena pública. Pero me parece importante, de hecho el INE había sacado una convocatoria, todavía no vence, el 20 de enero concluye, que precisamente era para apoyar a colectivas que ya estuvieran dando acompañamiento a uh-huh. mujeres que están sufriendo violencia, y creo que eso es a lo que se le tiene que apostar, ¿no? Hay muchas compañeras que están trabajando el tema, y de hecho constantemente yo refiero que a veces no tenemos tiempo para meternos en el activismo. Sí. Pero en otras ocasiones tenemos dinero. Uh-huh. Y cómo apoyamos a las colectivas que están haciendo ese trabajo de acompañamiento y poderlo amplificar, ¿no? Creo que es muy importante apoyar a las colectivas, a las compañeras activistas que están haciendo trabajo, que están dando de su tiempo y que están dando sus conocimientos, y simplemente darles los espacios para que puedan amplificar su trabajo. O incluso dar acompañamiento a quienes dan acompañamiento, porque claro. es un trabajo desgastante. Lo he visto con algunas compañeras de algunas colectivas que lo han mencionado, ¿no? Que incluso hay algunas reuniones que se hacen y que es como, estoy agotada. Sí, el agotamiento. De hecho, en alguna ocasión y por otros proyectos que tengo, en uno que es de ArtLadies de programación estadística, esta es una iniciativa a nivel global. Y básicamente lo que buscan es, estos capítulos, es promover la diversidad de género en la comunidad de R, y R es un lenguaje de programación estadística. Uh-huh. Entonces, en 2012, Gabriela de Quirós creó el primer capítulo en San Francisco, y básicamente se reúnen varias mujeres y géneros disidentes y se ponen a programar. Generalmente hay alguna otra compañera o mentora que da un curso, taller, son gratuitos, y las personas pues empiezan a programar en R. Pero este capítulo, bueno, o esta iniciativa empezó a tener como eco en otras ciudades, y nosotras instalamos o creamos el de Jalapa, que fue el segundo a nivel nacional. Ahorita ya hay varios capítulos. El primero fue en Ciudad de México, el segundo fue el de Jalapa, Veracruz. Ajá. Y en alguna ocasión que me tocó ir a Texas, precisamente porque iba a haber una conferencia de R, dentro de esa conferencia iba a haber una reunión con las compañeras de ArtLadies. Entonces me tocó ver a Gabriela de Quirós, a conocerla. Ajá. Y pues yo como fan, ¿no? En modo fan, yo te admiro muchísimo, has hecho crecer esta iniciativa, ¿cómo le haces? Sí. Pues son muchos capítulos, ya están ArtLadies en todo el mundo. Uh-huh. ¿Cómo le haces para mantener esto? Y ella me comentaba, si tú tratas de hacer todo, absolutamente todo, vas a terminar agotada. Sí. Porque son iniciativas gratuitas. Tú estás regalando de tu tiempo. Sí. Y 1 o 2 años te va a durar la energía. Lo importante es tener un esquema sustentable, en donde tú sepas que el día de mañana quizás tú ya no estés. Y entonces puedas construir el modelo, que tengas 5 compañeras, que dejes las bases, pero tú tengas bien claro que a los 3, 4 años va a haber otras 5 personas, ¿no? Y cómo puede ir este esquema, pues mezclándose, ir soltando, ir cambiando. Soltando. Exactamente. Uh-huh. Me dijo, si tú empiezas a meterle a todo redes sociales, pero también haces diseños, pero también das el taller, pero también das, es decir, haces todo, uh-huh, vas a terminar agotada.
¿no? Y yo así empecé los primeros meses en Art Ladies. Yo organizaba, bueno, porque aparte no había nadie, tenía que convocar. Me acuerdo que la primera reunión, la primera que se inscribió fue mi hermana. Sí, Eso porque siempre lo además... digo. Gracias, Irma, por inscribirte. Un saludo para tu hermana. Pero yo abrí el Meetup y aparte una plataforma que no era conocida aquí en Veracruz o que muchas personas no la conocen, pero quizás en un esquema pues de Estados Unidos, Meetup, todo el mundo lo conoce en Estados Unidos y pues así te inscribes a las sesiones. Pero yo tenía este Meetup y en Veracruz era como de nadie lo conoce. Y entonces cómo se va a inscribir la gente y cómo se va a registrar y en dónde consigo dar las clases. Ajá. En esa ocasión mi hermana fue la primera a inscribirse, trabaja en la UV, en un instituto de investigaciones económicas, y me dijo, nosotros te podemos prestar el aula en fin de semana. Hablamos aquí con la titular para que te presten el aula y pues todo es gratuito, ¿no? Entonces tenía yo que gestionar pues lo del aula a través de mi hermana, gestionar la cuenta de Meetup, gestionar las redes sociales, hacer los diseños, dar el taller, diseñar el taller y pues la bienvenida, porque aparte eso sí, siempre llevamos cafecito y pan. Siempre para que las clientes estén muy felices. Entonces llevamos cafecito y pan. De hecho, nuestro logo, que nos lo hizo Andrea Vela, una diseñadora, tiene conchitas y tiene cafecito. Porque siempre Entonces, es necesario. porque pues es que estamos en una región de café. Ajá, Entonces, ajá. Que por cierto, en cualquier momento puedes beberlo, ¿eh? Ay, sí, por cierto. En el episodio anterior, te voy a contar, voy a hacer ese pequeño paréntesis. En el episodio anterior, nuestro invitado estaba así. Y seguía hablando y volvía a voltear y veía su café. Pobrecito, Bueno, qué bueno deseaba tomar. Así es que en cualquier momento Qué bueno que puedes haces la tomar. acotación. Ajá, continúa. Pero, sí, pues es que somos una zona de café, entonces sí quería yo que se sintieran cómodas las compañeras, porque muchas incluso no conocían R. Había otras que ya lo manejaban, sobre todo nos llegaron muchas compañeras del INECOL, Ajá. que para mí fue como biólogas. O sea, Ajá. había como un grupo muy fuerte de biólogas que llegaron a la sesión, pero era bastante cansado. Obviamente, y cuando creé Art Ladies Jalapa fue en el 2018 y yo venía regresando de DC de mi maestría. Ujú. Y pues entre que buscaba yo trabajo, tenía yo el tiempo. Sí. Y tenía yo muchísima energía y muchísimo entusiasmo para hacer la iniciativa, para crear la iniciativa. Pero a la larga, pues van pasando los meses y te vas agotando. Y Sí, eso claro. no dura, ¿no? Entonces empecé a hacer las invitaciones porque todos los capítulos de Art Ladies efectivamente tienen este esquema en donde no es una sola persona, ¿no? Son 5 o 6 compañeras que donan de su tiempo, que regalan su tiempo. Cuando te dan una sesión, prepararon la sesión, prepararon todo para que tú tengas como tu kit y te lo puedas llevar, porque pues así es la filosofía de Art Ladies. E incluso empezar a crear redes, ¿no? Es muy importante cuando las sesiones son presenciales. Sí. Y para mí también era importante que tuviéramos ese como break en donde nos parábamos, tomábamos cafecito, nuestra conchita y platicar. Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿En dónde estás? ¿Cómo puedo trabajar? A mí me interesa esto. Y empezarnos a conectar entre nosotras. Sí, ¿no? claro. Y si quieres llorar, llora, échale, Exacto. ¿no? Entonces, pues ha sido una experiencia muy bonita, pero sí me permitió de viva voz, cuando le preguntaba yo a Gabriela de Quirós, que me dijera, no lo hagas todo, ¿no? Vas a terminar agotada. Entonces, yo veo muy valioso que las compañeras, muchas activistas, estén dando todo, y obviamente con otras compañeras y amigas, pues uno platica y les dices, no te agotes, ¿no? O sea, Sí, te sí, necesitamos. Qué mejor que estés bien cuidada, Sí. que haya muchas otras compañeras más, para que precisamente no te quemes antes de tiempo, ¿no? Pero sí. ¿Consideras que actualmente ya es más visible la violencia en contra de las mujeres, que las mujeres ya conocemos un poco más, o sea, que ya observamos alguna cosa y decimos, hey, éjele, esto es violencia? Creo que sí ha permitido el que se hable más de feminismo y que haya mucho trabajo de colectivas, que se empiece a nombrar, ¿no? Lo que antes quizás no llamábamos violencia porque no teníamos la palabra para decirlo, ya lo podemos empezar a nombrar. Yo recuerdo en 2012 que trabajaba en seguridad, que había compañeros que se burlaban del término de feminicidio.
¿no? Cuando estaba ingresando al Código Penal, Sí, que había quienes decían, y estaban trabajando en seguridad pública, sí, claro. y se mofaban del término de feminicidio, decían, bueno, entonces después va a haber perricidio. Sí, Y, y algo no estaba bien, ¿no? Todavía hay personas que dicen, bueno, ¿por qué feminicidio? ¿No? Estadísticamente a mí me funciona que existe esa categoría porque a mí me permite visibilizar que el asesinato fue distinto sí. y ocurrió en circunstancias distintas. Entonces, el simple hecho de empezar a desagregar y decir, bueno, esto ocurre a este perfil de la población con tantos años, ubicados en tales lugares, es decir, me permite tener más categorías para poder describir de mejor manera, a diferencia cuando antes teníamos como un saco enorme y todos los asesinatos los metíamos, Sí, todos. ¿no? Y no sabíamos si ocurría a menores de edad, a mayores de edad, si ocurría en la mañana, en la noche, si ocurría a mujeres, a hombres, a personas que se autoadscriben como indígenas o no. Es decir, entre más categorías tenemos, podemos hacer análisis estadísticos más finos. Y que también debe beneficiar en la investigación, ¿no? Claro. Hablando, o sea, además de que sirve para crear políticas públicas, pues también Claro. en la investigación, ¿no? Claro, porque aparte en política pública el recurso es limitado y a veces se tiene que ser estratégico respecto de a dónde voy a destinar el dinero. Y si tengo información más detallada, me permite saber, ok, esto está ocurriendo a mujeres de cierta edad en la noche en este sector. Ok, entonces no tengo que gastar mi dinero si tengo poco, porque el recurso público tiene esa limitante, que no es infinito, es finito. Lo voy a ocupar de mejor manera, ¿no? Voy a ser más estratégico o estratégica respecto de a dónde voy a llevar mi acción, ¿no? A dónde la voy a implementar. Entonces, permite eso. Bueno, ¿y qué está ocurriendo con las feministas dateras que hay ahorita en el estado de Veracruz? Pues en el estado de Veracruz, quizás somos pocas a nivel Ujú. nacional. Ya nos hemos ido juntando. De hecho, se creó una red de feministas dateras de México. A raíz precisamente de empezarnos a conocer y de reconocer a partir de la publicación del libro de Catherine de Ignacio y Lauren F. Klein. También a nivel América Latina, que me parece como muy importante estos estudios, ya también se creó esta red de feministas de Latinoamérica. Hay distintas compañeras en Argentina. Las compañeras de Argentina están haciendo un trabajo precioso, precioso. Compañeras también de Chile. Hay muchas economistas hacia el sur. Y que también se pueden cruzar esos Se datos. empiezan a cruzar los datos, ¿no? Yo una iniciativa que admiro muchísimo, que precisamente está en esta red de Latinoamérica, es Data Género. Síganlas. Ahora que me dijeron voltea la cámara, volteo. ¿Ves? Te dije. Para enfatizar, Te dije síganlas. que iba a ocurrir. Las pueden seguir en redes sociales. Están como Data Género. Son compañeras de Argentina y están haciendo trabajos muy bellos. El más reciente, que fue una iniciativa que están haciendo colaboración con otras compañías también de Chile, es acerca de, bueno, es un software, AI Muri, que lo pueden después de buscar en sus redes sociales, y ya pasó como estas etapas de pilotaje y de prototipo están. Ujú. Este software que ellas están diseñando es de inteligencia artificial con perspectiva de género y lo que buscan es analizar sentencias y empezaron con un tribunal en Buenos Aires y a partir de esas sentencias que a veces las vemos en PDF o Sí. escaneadas y es difícil rastrear sí, información así. porque es volverla Exactamente, bueno, recabar. incluso leer la sentencia. Ajá. Digo, yo cuando hice el análisis del Registro Nacional de Personas Sancionadas tuve que leer las sentencias porque aparte algunas están escaneadas para obtener como la información, Sí, ¿no? Y sí. yo generar mi base de datos a partir Sí, si lo tienes de en un cómo Word, está. copias, pegas. Exactamente. Pero ellas están creando este software que ya está en etapa de prototipo y cuando echaron a andar el pilotaje se aliaron con un tribunal en Buenos Aires y básicamente ingresan todos estos documentos de Word de las sentencias y automáticamente el software te genera una base de datos a partir de ciertas categorías. Entonces ya puedes hacer una lectura de texto y a partir de esa lectura de texto extrae estos datos y construye una base de datos que pues es útil para los tribunales, ¿no? Ajá. Entonces, ellas lo que están haciendo, y digo, si también nos ven otras personas que pudieran tener el contacto, están buscando alianzas para seguir en la etapa de prototipo
con otros tribunales, con otros poderes judiciales en toda América Latina. O sea, Veracruz bien podría participar. Exactamente, con todas las sentencias que hay y específicamente es en materia de violencia contra las mujeres. Cualquier tipo de violencia, obviamente, bueno, hay distintas y estaría muy bueno que también se hiciera sobre violencia política, pero ya hicieron como este primer momento. Entonces, las compañías, la verdad, de Data Género están haciendo proyectos muy buenos. Aquí en México, en Ciudad de México particularmente, y porque también hay esta centralización de la información, que es lo que hemos platicado con otras compañeras. Hay lugares en México en donde está más avanzado el tema y hay más asociaciones y hay más colectivas especializadas en eso. En Ciudad de México está Data Cívica, que hay muchas compañeras que son feministas y que están haciendo análisis muy buenos. Está SocialTIC, que también está una compañera, Frida, haciendo precisamente también análisis. Ella fue quien empezó también a impulsar esta red nacional de feministas dateras. Y Intersecta también es otra de las asociaciones que ha hecho mucho análisis, por ejemplo, de la militarización y sacan también información desde una perspectiva de género. Ahí hay una chica que de hecho también estuvo colaborando en Our Ladies de Aguascalientes, si no me equivoco. Entonces, entre las redes nos vamos conociendo porque venimos siendo a veces las mismas y que estamos en Our Ladies, nos vamos conectando. Yo me acuerdo que en alguna ocasión una compañera de Ciudad de México me contactó a través de Our Ladies precisamente que si podía hacer un análisis. Entonces, nos vamos conociendo entre nosotras. Creo que es lo importante. ¿Y son pocas las feministas dateras en Veracruz? En Veracruz, sí. O sea, somos pocas quienes se asuman como feministas dateras. Hay muchas compañeras que hacen análisis estadístico, quizás no necesariamente desde la perspectiva de género. También por eso una de mis iniciativas del feminismo de datos es precisamente brindar este conocimiento estadístico a compañeras que están en colectivas o en asociaciones civiles o que trabajan de manera individual a favor de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres. Pero pues la invitación es a que todas estén interesadas porque en algún momento pues es útil la estadística con perspectiva de género. No, claro. Y viene una nueva generación que está empujando. Claro. Yo así lo veo, ¿no? Yo veo que sí hay muchas, incluso niñas, ¿no? Niñas que ya platican los temas, que ya lo ven y lo comparten. Entre ellas, que es lo importante. Creo que hubo una generación que era como mucho pleito con los hombres. ¿No? Era como, hubo una generación que peleaba mucho. Que acá se está señalando, yo soy. Que era como, no, es que tú no entiendes lo que las mujeres queremos. Pero ya viene otra generación, y yo lo veo con las más chiquitas, que es como entre ellas, platican entre ellas, y es como, nosotros somos feministas, y están chiquitas. Sí, eso es algo muy, creo que es poderoso. Sí. Yo, la verdad, sí admiro bastante, precisamente como no me reconocí como feminista cuando era niña, y apenas como adolescente veía yo ciertas cuestiones, pero no me identificaba como feminista. Yo admiro mucho cuando una niña, un adolescente se asume feminista, porque cuando yo me asumí feminista en mi trabajo, en ocasiones me tocó que cuando me presentaban con alguien más, decían, ella es Marcela, es feminista. No, sí, o sea, pero como en esa connotación. Sí. ¿No? Ahora ya no me sucede en mi trabajo, digo, creo que aparte en el OPLE nadie se atrevería a decirlo, precisamente porque aparte están a favor de los derechos de las mujeres, es una institución que busca eso también, pero me tocó en los inicios en otro trabajo, ¿no? Entonces, la verdad admiro muchísimo cuando una niña, un niño, un adolescente se asumen como tal y que lo señalan, ¿no? Que no tienen como este temor a decir, estás discriminando. Sí. Entonces, me gusta eso. Sí, que hablan de aborto incluso y que lo hablan de manera, además de natural, que saben lo que es, o sea, que no es como antes, que ni siquiera nos atrevíamos a decir la palabra aborto. No. Había muchos tabúes. Sí. Yo con mi hija, la verdad es que incluso en cuestiones de sexualidad, de reconocerse, algo que a veces creemos que no hace daño y es hablar, por ejemplo, con las niñas de su cuerpo y nombrarlo. Sí. Y bueno, a mí me tocó cuando decían, límpiate allá abajito, ¿no? O sea, límpiate bien allá abajito. Ajá, o sea, pero si le dices nariz, límpiate bien la nariz, límpiate bien el ojo, límpiate bien la cara. Es decir, sí nombramos otras partes del cuerpo, pero hay partes de nuestro cuerpo que eran tabú, ¿no?
y que quizás hay todavía ciertos lugares en Veracruz y en México en donde todavía es tabú, pero entonces ello tiene implicaciones incluso en el abuso sexual a Sí, niñas y niños, ¿no? Que difícilmente, como no pueden ni siquiera nombrar su cuerpo, son sujetos de violencia sexual. Y porque incluso cuando tienen que hablar o tienen que referir que sufrieron abuso, lo refieren, es que me tocó mi cosita. sí, Bueno, y cuando ya quieres empezar a preguntar qué sucedió, no tienen las palabras para sí. poderlo nombrar, ¿no? Entonces, a veces, en este afán de no tocar un tema porque es tabú, le quitamos y los desarmamos de palabras que les pueden ayudar eventualmente a afrontar una situación, ¿no? Marcela, es necesario que hablemos de Veracruz, o sea, Sí. actualmente en Veracruz sabemos que hay muchísimas colectivas, que hay muchas mujeres que están trabajando justamente por los derechos de otras mujeres, pero también sabemos que hay bastantes vacíos, que hay áreas donde no se ha trabajado, por ejemplo, una de ellas es el Instituto Veracruzano de las Mujeres. Ahí sí me gustaría saber tu opinión al respecto, porque pues sí es algo que se ha venido trabajando, que se ha venido luchando y que incluso pues yo creo que a ti también te ha tocado verlo, ¿no? Pues en el estado de Veracruz, yo en alguna ocasión platicando con varias compañeras, y porque lo platicábamos incluso antes de Sí, empezar la grabación, eh, me parece que sí hace falta ciertos perfiles, como en economía, en finanzas, que nos permitan empezar, así como nombramos y podemos señalar en ciertos ámbitos, como en cuidados, que cada vez podemos profundizar más respecto de ello, de las jornadas de trabajo, de lo que implica poder cuidar a un adulto mayor, quienes están cuidando a los adultos mayores en las casas y que son en su mayoría mujeres, sí, y que se necesita toda esta red, ¿no? No sí, es una sola persona que tiene que brindar el cuidado. Y empezamos a ahondar en esto. Me parece también que tenemos que empezar a señalar desde la política pública, en dónde está el presupuesto, cómo se administra, cómo se puede ir analizando respecto de otros años. Y en el tema, por ejemplo, de economía, hay muchos estudios de economía feminista. Nuevamente, el conocimiento a veces está muy centralizado en Ciudad de México. sí. Hay muchas compañeras que son economistas feministas y están trabajando en Ciudad de México, y me parece que acá en Veracruz haría mucha falta que tuviéramos esos perfiles. Ya hay muchísimo trabajo de colectivas porque están de verdad quedando muchísimo de su tiempo, muchísimo de su trabajo. Sí, Y si yo pensara qué haría falta o qué nos pudiera beneficiar o abonar al movimiento, sí pensaría como en estos perfiles en finanzas, en economía, que pudieran señalar cómo se está administrando, cómo se está distribuyendo el recurso claro. y de manera metodológica, Seguir ¿no? haciendo esta red, ¿no? Como Sí, decías, ya tenemos los datos, ya sabemos qué pasa, dónde pasa, quiénes son, pero ahora, ¿qué hacemos con todos claro, estos datos? claro, y empezar a señalar porque eh, lo cierto es que en política pública todo es perfectible, Sí, ¿no? Es la política pública al final de cuentas es esta suma de proyectos, de planes que permiten dar solución a un problema, ¿no? Y puede que genuinamente las autoridades no hayan optado por la mejor alternativa, pero entonces podríamos señalar, ¿no? Esto fue lo que falló sí. específicamente. Entonces, creo que los perfiles en economía serían muy útiles, abonarían muchísimo en Veracruz, desde donde se está haciendo, y obviamente también desde mi perfil. Yo sumaría a todas las personas que nos puedan ver, Sí. que se interesen en la estadística con perspectiva de género, en la ciencia de datos. Es una herramienta y un área muy bonita, es una ciencia de verdad que se disfruta. Cuestionar este poder de quienes están haciendo los análisis, desde dónde los están haciendo y qué hace falta. Vamos a poner tus redes sociales Ujú. y me gustaría que, aprovechando que acabas de mencionarlo, pues que dieras un mensaje a las jóvenes, a las mujeres que están iniciando, que son muchísimas, que a lo mejor comienzan a llamarse feministas o que comienzan a luchar o a buscar o tener esa chispita como tú la tenías, que les enviaras un mensaje y que aprovechando que si tienen el interés y que pues también se sumen, te puedan buscar, porque a lo Claro, mejor se sumen a esto que tú haces, ¿no? claro. Pues mi mensaje para todas las niñas, adolescentes o mujeres que estén interesadas en el tema
sería que busquen qué trabajo les interesa. Si tienen una compañera o una persona que les interesa su trabajo y que les gustaría empezar a entrar en ese rumbo, que no duden en contactarla. Creo firmemente en que todo se hace en red, nada se hace de manera individual, no es posible, así no se hace, y tejiendo redes es la opción que nos permite ir fortaleciendo el movimiento. Entonces, busquen, contacten a las personas que ustedes admiran, que les gusta su trabajo, y búsquenlas como mentoras. A veces nos hablan mucho de la palabra de líder o ir como encontrando estos líderes, pero eso invisibiliza el trabajo colectivo. Ajá. Entonces, me parece muy importante que busquemos mentoras, nos acerquemos con personas de una manera más horizontal, que les preguntemos cómo lo hicieron, cómo llegaron, qué les recomiendan y acercarse a ellas, ¿no? No lo duden, digo, de mi parte, lo que yo les pueda apoyar, no soy la única feminista datera, hay muchas otras compañeras más que con gusto les podemos apoyar en todo lo que necesiten. Hagan datos. Lo Sí. dice la que antes de iniciar dijo, yo no quiero hacer datos. Sí, hagan muchos análisis. Hagan datos, está buenísimo, está buenísimo. Marcela, pues mira, podríamos seguir platicando. A mí me encantaría que regresaras en otra ocasión y que pudieras platicar más, porque me gustaría saber también cuál es tu siguiente paso, en dónde te visualizas dentro de unos años. Pero para eso yo creo que sí vas a tener que venir al próximo episodio. Claro que sí. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Este fue un episodio más del Pórtico. Nos vemos pronto. Síganos en redes sociales. Recuerden que van a aparecer por aquí. Aquí. Síganos. Gracias. Chao. Adiós.